Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde, este video va a ser un poquito más diferente. Voy a mostrar otro tipo de cosas y las cosas que, pues, digamos que es un video de explicación. Sé que este debería haber sido uno de mis primeros videos en donde explicaré a todos los que sean mis suscriptores y estén viendo este video cómo es que van a ir las cosas en este canal. Bien, ya antes había hecho videos con esa vocecita loquendo, algunos bastante malos, bueno, casi todos, de otras cosas, ya no recuerdo de qué es, pero pues ya más o menos por ahí se van a dar una idea. El canal ya lo tenía un poquito abandonado, pero pues decidí retomar todo esto, ya dejando esa voz porque pues ese loquendo, porque pues mi voz, ese loquendo pues porque mi computadora está muy de la chingada, está demasiado lenta y si quiero subir un video tengo que subirlo. Ahorita son la 1:30. Ahorita en cuanto lo termine, solo para que se den una idea, en cuanto termine este video lo empezaré a subir. Es 1:30 y el video se terminará de subir como a las 8 o 9 de la noche. Así es que qué poca madre de parte de mi computadora. No he podido arreglarla por lo mismo de que me gasto el dinero en otras cosas. Pero bien. Bueno, en cuanto a esta variedad que les menciono, como ya lo habían visto, últimamente he estado subiendo a lo que podría denominar como una temporada en donde estaré subiendo videos de cómics, pero también va a haber un poquito de variedad aquí. Por aquí, pues, les mostraré hoy, entre lo poquito de variedad que va a haber. Ya saben a qué pertenecen estas cajitas. Habrá un poco de videojuegos, pues, un análisis o algo que sí que así que me pidan ustedes de las consolas que tengo. Por ahora solo la más actual que tengo, pues podría decirles la que está de moda, es la 3DS con dos juegos, de los cuales a ver si me da tiempo, también les daré una pequeña opinión. Eh, eh, pues también, aparte de cómics, como todos, leo, como les digo, aparte de cómics, leo también un poquito de manga. Aquí tenemos unos cuentos de los que pues terminé de leer. Pues ya que ahorita ya no he comprado manga, ya que creo que los precios subieron o algo así, porque pues ya Bit ya no existe. Y pues para dinero para mangas españoles, la verdad no tengo porque resultan ser más caros. También podremos observar um, estas figuras coleccionables eh, que pues también colecciono y voy juntando de poco a poco, ya que estas también algunas veces son muy escasas y otras veces como que los vendedores en puestos normales donde saben que están vendiendo se pasan un poquito con los precios. Esta la que ya le hice un review. ¿Qué más? En cuanto a cómics, pues ya saben lo que he subido. Ya subí un poco de mi colección de... Sí, un poco de mi colección de lo que abarca todo lo que tengo de cómics hasta ahorita. Por ahí me faltó una quinta parte a la cual le dedicaré. Porque, bueno, hasta ya son los todo casi más Monsters Edition de los que salieron aquí en México. Y solo tengo un Omnibus. Pero bueno, ya en su debido momento, si no es que ahorita que acabo de hacer este video, también la subo. Y de cómics, pues ahorita ya me retrasé un poquito en los cómics, pero no en los, bueno, también en los de México. Y ya se vienen el segundo tiraje de DC Comics México. Y creo que también ya se viene, bueno, ya también se me está juntando lo de Avengers vs. X-Men. Pero pues ahorita lo último que conseguí
Lo que conseguí ayer, pues sí tendrá que esperar un ratito. Solo conseguí 2 cómics. No. Conseguí 2 cómics que estaba pensando en hacerles videos y resubir el que ya había hecho de mis cómics de la semana y ¿cómo se llama? La reseña que hice de Avengers vs. X-Men, pero no los voy a guardar para esta semana porque pues salía el número 2 hoy. Todavía no lo termino de leer, o más bien todavía no lo empiezo a leer. Ya lo terminé de leer, ni en su debido momento le haré el review, porque también no sé si la serie es semanal, pero creo que ya van en el 3 o va el 2, no sé. Tengo que investigar cuánto me atrasé con Hit Girl y qué más. Mangas, como ya les dije. En fin, es un canal de variedad de cosas friki que ustedes me puedan pedir. En cuanto a consolas y videojuegos, como les digo, ahorita solo tengo el 3DS, tengo el PlayStation 1, tengo el Super SNES y el Nintendo 64. No tengo nada de actualidad más que el 3DS, pero pues ya en su debido momento tendré otros juegos. Y en cuanto a figuras, pues las que vaya consiguiendo, también les haré review como el de Batman. Eh, Mangas, si gustan pedirme alguna reseña, pues también la haré. Tengo Gantz, que creo que fue el último que hubo de Beat. O sea que tengo del 1 hasta el 19. Tengo el de Blood, que fue como un one shot. Aunque pues les diré en estos momentos que la verdad no me gustó. Ni la historia, ni el dibujo. Tengo pues esta pequeña serie de Akumetsu que sacaron, creo que solo nos llegan 4 números después del cierre de Beat. Y Bleach, que tengo ahí varios numerillos, porque pues yo seguí el anime. También tengo ahí varios de Death Note y Evangelion. Bueno, pero pues hoy les voy a enseñar un pequeño deck que tengo de Yu-Gi-Oh! Este deck pues lo armé basándome casi todo en los Ace Barriers. Hasta ahorita, al día de hoy, como ya definí mi deck, ya no seguí comprando cartas, ya las demás me valieron madres. Le faltaron unos cuantos Ace Barriers que estaban bastante caros. Y pues como ya encontré mi deck definitivo y de lo que me gusta, pues ya no seguí buscando ninguna otra carta ni ninguna otra actualización de cartas que hayan salido. En mis sincronías tengo al Nord, el rey de la barrera de hielo, tengo al Archifier Dragon, tengo al dragón de las alas negras, un samurai que Xaver Millennium, perdón, el Sea Lord, güey, perdón en inglés, está de la chingada. Así es que pues este es otro de los motivos por los que tardaré en hacerles review a Deadpool y a Hit Girl. Que Hit Girl ya lo acabé, como les dije, pero bueno. Tengo un Stardust y esas vendrían a ser las que son mis sincronías. Ya pasando a mi deck en sí, pues permítanme, aquí está. Vendrían a tener los monstruos, vendría a tener las magias y vendría a tener las trampas. Pero ok, empezaremos por los monstruos. Cryomancer de la barrera de hielo o Cryomancer Ice Barrier. Tengo dos. Otras dos Cryomancer. Mediums, tengo dos Mediums de la barrera de hielo.
Spellbreakers tengo 2. Caravanas, tengo 3 caravanas de la barrera de hielo. Y igualmente tengo 2 daijosos. Uno en coreano y otro en la versión americana. Tengo los 3 generales. Rayo. Antala. Y Gurdan. Tengo un Darkdawn. Aunque nada tiene que ver, pero pues es una de mis cartas favoritas. Que cursi. Tengo a Kuribu al lado. Secret Ward of the Ace Barrier. Defender of the Ace Barrier. Samurai of the Ace Barrier. Tengo a Blizzard. Wildcloak. Otro que no tiene que ver con Ace Barriers, pero pues es del tipo. Yo digo que pues aún así lo incluyo. Es Blizzard. Sentry, ya les dije. Strategy of the Ace Barrier. Sí, ya sé que mi inglés está de la chingada. Royal Knight. Perdón. Royal Knight of the Ace Barrier. Spirit of the Ace Barrier. Pilgrim of the Ace Barrier. Y por último, Shock Drops of the Ace Barrier. Esto es lo que vendrían a ser mis monstruos dentro del deck de Ace Barrier. Pasamos con las magias. Y en las magias tengo un Mystical Triangle of the Ace Barrier, que no sé cuántos tengo, creo que aquí no están ordenadas. Medallón of Ace Barrier. Mystical Sky Top. Tengo 2, me parece, o 3. Las espaditas que ya todo el mundo conoce. Esta que está cancelada y no sé qué hace aquí. Ven, les dije que tenía 2. Otros 2 Mystic Triangle. Y otro tornadito. O sea que tendría 3 triángulos de la barrera de hielo. Un medallón. Unas espadas. Un Reboot Monster. Y 3 tornaditos místicos. En las magias. En las magias, luego ya para las trampas tengo ataque negado o negate attack. Tengo Halloween, Strange Flush, cilindros, Magic Haim, Seruketsu Armor, Compulsory Equation y Mirror Force. Ok, esto es lo que vendría a ser mi deck de Yu-Gi-Oh! Y ya para finalizar, ¿qué les puedo decir? Bueno, no sé por qué me dio por mostrar el deck, pero bueno, ya en su momento haré más videos de Yu-Gi-Oh! A ver si hay alguien ahí que también juega Yu-Gi-Oh! Que esté viendo este video. Dígame si ya salieron nuevos Ace Barrier, pues para actualizar mi colección de estos. Bueno, pues por el momento eso fue todo. Espero les haya gustado como mi tipo de introducción. También espero que pues le den a like
se suscriban, que no sé por dónde está por aquí. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos en otro video y adiós.